infancia en México, y que es el caso justamente de la que nos va a comentar la señora Elia, mamá de José Luis, niño trabajador de 13 años asesinado por la policía de Puebla, ¿verdad? Bueno, entonces le paso a Alan, compañero también que está acompañando el caso, para que nos puedan comentar en detalle un poco y podamos seguidamente entrar en una conversación en relación a los casos para entender un poco cuáles son los vínculos fundamentalmente, y que no es una cuestión aislada necesariamente lo sucedido, ¿verdad? Gracias, muchas gracias al Molaclac, a los compañeros de Paraguay en particular, pero en general a todo el Molaclac, y por ser tan sensibles al caso, por siempre estar al pendiente, y porque en cuanto se lo propusimos o le comentamos la situación a Ángel, ¿no? que ha sido un gran amigo y acompañante en todo esto, pues hubo la disposición de que lo conocieran, se acercaron y aceptaron asumir este caso, donde estamos pasando, como dicen los zapatistas, de la indignación a la digna acción, que es lo que estamos haciendo con todos ustedes. En efecto, el caso de México, como decían, es una situación muy particular la que estamos viviendo. No llevamos un mes ni un año, llevamos ya cerca de 12 años con una violencia constante en el país que nos ha dejado ya más de 80,000 muertos, ¿no? Que tienen nombre, que tienen familia, donde van incluidos niñas y niños, y donde se desató una guerra contra el narcotráfico que nos ha dejado esta situación, donde tenemos un narcogobierno en la presidencia a cargo de Enrique Peña Nieto, quien tiene las manos manchadas de sangre y quien llegó así a la presidencia. Hay que recordar que en 2006 estuve yo presente en San Salvador Atenco cuando vino la represión a todo el poblado, donde fueron cerca de 42 compañeras las que fueron ultrajadas de manera tumultuaria por la policía del Estado de México, comandada directamente por Enrique Peña Nieto. Los demás compañeros fueron detenidos, hubo cerca de 20 presos políticos con proceso, y en esa embestida de Peña Nieto en el Estado de México murió en los enfrentamientos del 3 de mayo un niño a manos de un policía quien le disparó a quemarropa, y el día siguiente, el 4 de mayo, en los enfrentamientos con la policía murió un compañero estudiante de la Facultad de Economía, justamente porque le dispararon con una bala, con un gas lacrimógeno directamente a la cabeza. El compañero lo tuvimos en una casa cerca desde las 6 de la mañana que se dio el enfrentamiento hasta las 6 de la tarde, que pudo acceder a una ambulancia porque nadie podía salir de las casas donde estaba escondido, porque estaba cateando la policía todas las casas. Ese fue el responsable, Enrique Peña Nieto, y es el mismo que ahora está en la presidencia de México. Y de esa calidad tenemos a los diferentes gobernadores en cada uno de los estados, donde podemos hacer un repaso puntual de los antecedentes que han tenido. Sin duda también estamos viviendo una violencia muy fuerte en contra de las mujeres. México se hizo famoso por el tema de los feminicidios en Ciudad Juárez, donde el dato que no se ha difundido mucho es que la mitad de esos feminicidios en Ciudad Juárez eran niñas, y ese es un dato grave. El Estado de México, que gobernó Enrique Peña Nieto, también está considerado uno de los principales estados con mayor número de feminicidios en el país. El estado de Chiapas, donde vienen las compañeras de Melech Jobal, también está solicitando la alerta de género por el número de feminicidios que está en aumento día tras día, y el gobernador se niega a declarar esta alerta de género. Ningún estado en este momento en México ha declarado la alerta de género, a pesar del número que va en aumento de feminicidios, donde principalmente están involucradas niñas. El caso, por ejemplo, de Monterrey, donde se documentó el tema de trata, donde las principales a quienes estaban secuestrando eran adolescentes, y a quienes se documentó un tema que se llamaba la ruta de la trata, donde eran trasladadas por cárteles del narcotráfico a diferentes estados del país para temas de prostitución. Esa es la situación que estamos viviendo en México. Sin duda es grave, sin duda es compleja. Agradecemos, de verdad se siente en el alma las muestras de apoyo que hemos tenido, no solo con el caso de José Luis, sino con el caso de Ayotzinapa. Ver que en todos los países se han manifestado, que se han ido a posicionar a las embajadas, que han ido a gritar: Ayotzinapa somos todos, aunque a todo el mundo nos falta 43.
y que hasta la fecha se han considerado más de 20,000 desaparecidos, no son solo 43 que nos siguen faltando. ¿En qué se vincula el caso de Ayotzinapa y toda esta represión que se está viviendo en México con el tema de José Luis? Hay un antecedente muy puntual. Sin duda tenemos 43 compañeros que aún nos faltan, uno que ha sido ya reconocido que fue asesinado, del cual se tienen las pruebas que fue asesinado, pero no se sabe exactamente dónde fue asesinado. ¿Qué incoherencias hay en el caso de Ayotzinapa? Se dice que fueron quemados en un basurero los compañeros, que fueron secuestrados, y está comprobado por la policía, que fueron atacados por la policía, que el ejército fue cómplice, que supo del ataque a nuestros compañeros y que no hizo nada. Después de eso, todo es una neblina donde se han comprobado algunas cosas de comunicaciones del ejército. Cada vez que veníamos preparando un poco la información que íbamos a traer, ocurría otra agresión más contra algún compañero o algún caso en el tema de México. Cuando estábamos preparando esto, hace 2 semanas el ejército se había dicho que nunca tuvo contacto con los compañeros, y hace 2 semanas se publicaron fotos que tuvieron que entregar los militares de que sí los encontraron en la clínica donde habían acudido para ser atendidos los heridos. Ellos dijeron que nunca había ocurrido esto y que nunca los habían visto, cuando ya se comprobó que sí fue cierto. Estábamos en pláticas con el compañero Mac, que es el vocero de los estudiantes de Ayotzinapa, con los compañeros abogados y con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola, para que pudieran enviar una comunicación y un saludo. Ellos saben que venimos para acá, saben que íbamos a hablar del tema de Ayotzinapa, estaban muy contentos y están muy agradecidos también con todos ustedes, y mandan un fuerte saludo porque sin duda también son niños trabajadores, niños que se han dedicado al campo, y que la única opción que les queda para poder garantizar ese derecho de supervivencia y desarrollo es ser profesor, porque es la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, porque es donde pueden llegar y pueden ejercer una profesión digna. Ellos sabían, estábamos en las vías de mandar un saludo formal, pero sin duda se los hacen llegar y están muy agradecidos por este espacio que se está abriendo también para ellos. Cuando estábamos en esta parte, estaban haciendo una protesta a los compañeros y fueron desalojados de forma violenta por la policía del estado de Guerrero. En este nuevo desalojo, hace menos de 2 semanas, murió un profesor que estaba enfermo, que lo estaba agrediendo a los policías, mayor, y murió a causa de los golpes que le dio la policía, ¿no? Entonces fue un muerto más que podemos sumar a esta lista negra. Fueron cerca de 70 detenidos, quienes después se negoció para su liberación. Fueron 4 profesoras quienes fueron abusadas sexualmente por parte de la policía del estado de Guerrero. Y en fin, podemos seguir sumando. Yo últimamente no he visto las noticias en México, pero esto se está moviendo todo el tiempo. No tenemos certeza de qué está pasando. Lo único cierto es que nos siguen faltando 42 compañeros. Sabemos que el ejército es responsable de esta parte, y la consigna que decimos en México es: fue el Estado. Sabemos que fue el Estado y ellos son los responsables de la desaparición de nuestros compañeros, y a ellos les exigimos la presentación con vida de nuestros compañeros, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Nuestros compañeros nos hacen falta a todos. Ese es el caso de Ayotzinapa actual. Pero hace algunos años, los compañeros de Ayotzinapa se caracterizan por esta lucha férrea, porque las normales rurales intentan desaparecer. Hay que recordar que de Ayotzinapa salieron 2 compañeros guerrilleros famosos, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, fueron profesores de esta normal rural de Ayotzinapa. Se caracterizan porque han tratado de defender esa educación pública y gratuita que van a brindar a las comunidades más pobres que se encuentran en nuestro país. Y lo que hace el Estado es negarles estos recursos, irse recortando cada vez más, y entonces ellos tienen que estar solventando temas de limpieza, de alimentación, y de que además nos tienen que garantizar de repente las plazas cuando hacen falta maestros en nuestro país. Tomaron una carretera, bloquearon la autopista del Sol, que es la carretera que va hacia Acapulco, que es el puerto turístico muy conocido. Y cuando viene el desalojo de parte de la policía, hay un personaje particular que tiene que ver con este hecho, que es Facundo Rosas, quien era el secretario de Seguridad Pública en ese momento del estado de Guerrero. En ese momento mataron a 2 de nuestros compañeros de Ayotzinapa por la espalda, con escopetas, los policías. Está la prueba en video, está la prueba en foto de lo que ocurrió, y los responsables siguen impunes. Facundo Rosas no fue encarcelado, no fue sancionado, no le pasó nada. Lo que hicieron fue, entre esta banda de asesinos, de delincuentes que gobierna nuestro país, pues se lo llevaron a Puebla. Facundo Rosas es quien encabezó el operativo donde falleció nuestro compañero José Luis Tenorio Tamayo. Si esta persona hubiera sido encarcelada o detenida antes,
no podemos hablar de un hubiera, pero él ya era responsable de otros 2 asesinatos de sus compañeros en una represión. En nuestro país sabemos que tenemos el derecho a protestar, y la represión es un delito, y la represión la encabezan, llámense del PRD, del PRI, del PAN, del Partido Verde, del partido que sea, nos reprimen de la misma forma en la Ciudad de México y en cualquier lado. Y ese es el contexto en el cual estamos viviendo en México. Con el tema y ese es el hilo que tienen también sus compañeros de Ayotzinapa con el caso José Luis, y quienes nos estaremos encontrando ya cuando regresemos a México, por la vinculación que va a tener doña Elia con las madres de los compañeros que aún siguen desaparecidos. El caso de este señor, de Rafael Moreno Valle, quien estaríamos otra sesión para enumerar las atrocidades y las violaciones de derechos que han ocurrido antes y después de lo que pasó con José Luis. Les explico un poco el tema de lo último que hizo el señor después de lo de José Luis, fue secuestrar, deshacer el plantón que tenían estudiantes de la Universidad de Puebla, que estaban solicitando salones para poder dar cursos a los compañeros que quisieran entrar a la universidad, cursos gratuitos, y solamente estaban pidiendo salones para dar sus clases, para poder dar cursos de capacitación. Se les negaron, se fueron a plantar afuera del Palacio de Gobierno, estableció una huelga de hambre, llevaban 3 días en huelga de hambre, cuando un comando de encapuchados estaban enfrente del Palacio de Gobierno, donde siempre hay policía. Corretearon a los compañeros por la plaza, desalojaron el plantón, se llevaron a los compañeros por la fuerza, a varios de ellos se los llevaron frente a la policía estatal, porque ellos le pidieron apoyo a la policía estatal, que estaban ahí parados, y solo se rieron de ellos. Se los llevaron, los torturaron, los golpearon, amenazaron, les robaron sus pertenencias, y ahora los grupos porriles, los grupos paramilitares, se les hace muy gracioso cada vez que detienen a un compañero decirle: te vamos a hacer lo que a Ayotzinapa, te va a pasar lo mismo que a los de Ayotzinapa. Ese es el terror que todo el tiempo a quien detienen le dicen. Todos los compañeros que han sido detenidos han denunciado ese hecho. Ocurrió que los dejaron en un paraje y casualmente se encontraron un funcionario de la Secretaría de Gobierno del Estado de Puebla, quien les dijo: muchachos, cuídense porque por aquí está muy solo. Y se fue. No les brindó la ayuda, y los compañeros al día siguiente acudieron a presentar la denuncia cuando estaba haciendo una conferencia de prensa para denunciar que estaban desaparecidos estos compañeros estudiantes que estaban en huelga de hambre. ¿Qué ocurrió con el caso de José Luis? Hay una figura que se llama las juntas auxiliares en los municipios en el estado de Puebla, entre ellos el de San Bernardino y Chalchihuapan, que es donde vive la compañera Elia y la compañera Araceli. Y lo que pretendía hacer el gobierno de Moreno Valle fue quitar esta figura, que era donde el presidente de la Junta Auxiliar es electo por el voto popular. Quitarlo para poder tener una figura donde el gobernador pudiera seleccionar a quién iba a ocupar estos cargos de gobierno. Por medio de esto, abrir la puerta para la privatización de servicios como el agua, como los panteones y otra serie de servicios que se brindaban dentro del pueblo. Ante esta disputa, el presidente de la Junta Auxiliar hizo una asamblea, la comunidad obviamente dijo que rechazaban esa medida, se trató de negociar o de dialogar con el gobernador, se negaron, y ellos establecieron una protesta cerrando la carretera que estaba ahí, los compañeros del pueblo, entre los cuales cabe mencionar que en ese momento no estaba participando en la protesta la compañera Elia ni José Luis. Lo que ocurrió después, ya le cedo el micrófono a ella para que ella pueda comentarles lo que ha pasado. Buenas tardes, yo soy Elia Tamayo Montes. Mi hijo se llama José Luis Alberto Tebas de Tamayo. Él era un niño muy alegre, amable. Era estudiante y trabajador. Pero ese día 9 de julio, él salió, fue a la escuela. Yo salgo al campo a trabajar. En ese momento, él pasó por mí y ya vinimos para el pueblo. Pero llegamos en ese momento, había esa manifestación y
y los policías estaban ocupando el puente donde nosotros pasamos, y es el único que hay para entrar en el pueblo, y de ahí ya no pudimos llegar a la casa. Ahí fue donde le tocó un proyectil y cayó y ya no llegamos. Me tuve que ir a pedir ayuda y me lo llevé para el hospital. Cuando yo llegué al hospital, me dijeron que tenían que operar porque iba muy grave. Y desde esos momentos llegó un señor llamado Arturo Cornejo. Yo no sabía que si perteneciera a algo del gobierno del estado, y me dijo que no me preocupara, que si él falleciera se iba a hacer cargo de todo, pero yo no sabía quién era ese señor. Después, en un momento, llegó un Ministerio Público y me quería llevar. En esos momentos se aprovecharon de mí con las condiciones que yo iba. Y ya después de eso, les dije que yo no estaba en el momento para que yo declarara, pero ellos se aprovecharon de mí y ellos querían que yo echara la culpa a los compañeros del pueblo. Pero yo, como les dije, yo solamente digo lo que vi. Después ellos se fueron y llegó Derechos Humanos y también le dije que mi hijo le había tocado un proyectil, una bala de goma, le dije. Y el joven sí lo puso así. Y después, al amanecer, el día jueves, como a las 4 de la tarde, llegó de vuelta ese señor y amenazándome, diciéndome: usted ya dijo así, hasta puede ir a la cárcel. Le digo: yo solamente dije, te estoy diciendo lo que vi, estoy diciendo la verdad, que fue las policías. Ellos fueron lo que mi hijo le quitó la vida. Y ya después, él muy enojado, él me decía: yo quiero que vuelvas a declarar porque no me gustó nada tu declaración. Yo le dije: yo ya no voy a declarar nada. Ya no, yo ya declaré una vez y es suficiente. Ya lo vi que ustedes solamente ocupan mis declaraciones a su favor, lo ponen. Yo ya dije: yo ya no voy a declarar. Y se fue muy molesto, también me quería comprar, como quería comprar mi silencio. Yo le dije: yo no, yo lo que quiero es justicia. Yo no vendo a mi hijo, yo lo que quiero es justicia, porque yo no me gusta que vuelva a suceder, porque es un dolor tan grande. Ya basta de muertes. Y él se salió muy enojado y se fue. Y yo, desde ese momento que estuve 2 días conmigo, me sentí muy oprimida, me sentí acosada de ellos, y mejor tuve que dejar a mi madre ahí, y yo me tuve que regresar a mi casa con los demás mis niños. Y desde ese momento, le digo, es un dolor tan grande lo que estamos viviendo en Puebla, es un terror, que ahí no hay justicia. Los policías que cometieron el 24 tuvieron su libertad, y nuestros compañeros del pueblo siguen encerrados, acusándolos injustamente. No cometieron nada. Y yo aquí vengo a exigir justicia. Yo lo que quiero es justicia y castigo para los responsables, porque no es justo. Yo, como digo, ya no quiero que vuelva a pasar más muertes, más niños, ya no más. Ya basta de muertes. Y aquí, todos los que aquí están presentes, les doy las gracias por haberme permitido en este espacio. Les doy las gracias y muchos abrazos para ustedes. Para los compañeros y las compañeras de Argentina y Paso Paraguay también muy fuerte. De verdad que para el proceso un poco estamos viviendo todo el movimiento de niños trabajadores.
José Luis, es admirable la dignidad que coloca, inclaudicable en esta lucha. Entonces, de verdad que es importante un poco poder reconocer, hacer conocer, poder levantar la bandera, y en ese sentido un poco queremos pedirle a las organizaciones solidarias y fraternas que se encuentran acá, si podrían compartir con nosotros